Buenos días, tengan todos ustedes oyentes del 800 AM Radio La Unión. Iniciamos Amanecer Agropecuario. Así también buenos días para la gente que nos sigue a través de la señal televisiva por los canales 23 de Tigo, 17 de Personal y 28 IPTV Copa. Compartimos con ustedes Amanecer Agropecuario, como les decía, gracias a la presentación del Senave, al apoyo de la cooperativa San Pedro, Parpov, así también Cafif, también Granusa, a quien agradecemos su apoyo a la programación Bursal también, ya también a la gente de Zetapar por habernos confiado la difusión de lo que representó el desarrollo de Hortipar en su edición número 6 también. Con interesantes novedades iniciamos Amanecer Agropecuario, en donde los días viernes y sábado también compartíamos con la gente de la Universidad San Carlos la realización del sexto Congreso de Agronegocios, en donde se daban a conocer algunos detalles de lo que representa la actualidad productiva. Con información, como les decía, más innovadora y más reciente, se buscaba dar a conocer el impacto positivo de la producción ante estas nuevas reglas de juego que entrarán en vigencia a partir de enero próximo, y que de alguna u otra forma la región está obligada a adecuar su modelo productivo y así también la forma en la cual presenta este trabajo al mundo. Entonces, en conversación con el rector de la Universidad de San Carlos, el ingeniero Eduardo Dixe, como así también el director del Departamento de Zootecnia de la Universidad de San Carlos, Eustacio López Otazú, pudimos conocer los detalles de esta realización del sexto Congreso de Agronegocios y así también ya enfocados en lo que hace a la realización del Congreso sobre Ganadería Sostenible a realizarse en noviembre próximo en alianza entre la Universidad de San Carlos, como les mencionaba recién, y así también la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible. Entonces se están reforzando los trabajos ya con miras a este evento muy importante, al cual están todos invitados a participar. Los detalles los pueden encontrar en las redes sociales de la universidad, de la mesa, como así también de Amanecer Agropecuario. En líneas generales, eso es lo que estamos queriendo compartir con ustedes en la programación de hoy. Así también otras novedades que tienen que ver sobre el avance de la zafra sojera 2024, la cosecha en cuanto al cultivo de cebolla que se está dando en diferentes regiones productivas, la realización de la Expo también Nacional de Criadores de Raza Texel, entre otros que forman parte siempre de un completo compendio diario, muy temprano siempre, de 5 a 6 de la mañana por la 800 AM y así también Unión TV. Freddy Ortiz les saluda a todos, gracias por acompañarnos, así también Diego Salinas en Control Central hace posible la puesta al aire de la programación. El 0981-202-658 es mi número telefónico, a él pueden escribirme vía WhatsApp, vía Telegram, o un mensajito a la antigua, el famoso mensaje de texto normal. Así que 0981-202-658, la línea habilitada para poder establecer contacto aquí conmigo, con la programación en diferente horario también. Evacuar sus consultas técnicas, direccionarlos a los productores al mercado direccionarlo hacia los productores, también es una de nuestras misiones como programación que busca siempre difundir las actividades realizadas en torno al agro. A propósito de actividades ligadas al agro, este 27, aquí en la explanada de Radio Venus, Radio La Unión, Radio ASPEM, Grupo Venus Media, se estará realizando la Feria de la Agricultura Familiar Campesina, que es una realización, como ustedes saben, encarada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde productores de diferentes departamentos se nuclean para poder exhibir y vender a precio diferenciado una característica propiamente ya sentada sobre este tipo de realizaciones, en la que salimos beneficiados todos, tanto los vendedores como así también los compradores, al acceder a relativamente carnes, verdeos, frutas y otros productos más que
saben ustedes, son de primera necesidad porque nos alimentamos 3 veces al día mínimamente. Desde las 7 horas, este 27 de septiembre, en la explanada de Radio Venus, aquí en República Argentina y Alberto de Sousa, se estará realizando la Feria de la Agricultura Familiar Campesina. Este apoyo del grupo comunicacional es muy importante para también la gente de esta zona, los vecinos de la radio, como así también gente que va pasando, pueda ayudar a nuestros agricultores a poder vender sus productos. Productos de calidad e inocuidad que certifican todo lo que estamos mencionando a través del trabajo que ustedes realizan en sus hogares día a día. Importantísimo entonces, este viernes 27 de septiembre, explanada de Radio Venus, Avenida República Argentina y Alberto de Sousa. Si están un poquito más alejados de la radio, también en la explanada de la Iglesia Medalla Milagrosa, en Fernando de la Mora, ahí sobre Ruta 2, pueden también estar degustando, comprando, regalando estos productos de la agricultura familiar, como bien saben, la carne de cerdo, de la gallina casera, los productos como la harina de maíz, el chicharrón trenzado, chorizo misionero, sanjuanino, tomates, locotes, cebolla, productos que son de consumo masivo, entonces a muy buen precio. El tomate, por ejemplo, en los supermercados sigue a 12.500 guaraníes. En la cebolla está a 15.000 y pico, así que hay una escalada interesante de la producción de cebolla. A pesar de que está entrando ya producción nacional, los precios siguen relativamente altos. Pero bueno, parte del mercado. 5:15, vamos a nuestro segmento comercial y en instantes empezamos a compartir con ustedes las primeras informaciones citadas recientemente a través de este programa denominado Amanecer Agropecuario. 5 de la mañana, 20 minutos, esto es Amanecer Agropecuario. Como les decía recientemente en el bloque anterior, los días 20 y 21 pasados se realizaba el 6º Congreso de Agronegocios en la Universidad San Carlos. En modalidad híbrida, presencial y virtual, este congreso que llevaba por título en 6º Congreso Internacional de Agronegocios, enfocado en la producción de alimentos, pues tenía como referentes a importantes conocedores del área de la producción, como así también de la docencia y la investigación. Esto, como les mencionaba, con énfasis en producción de alimentos. Reunía, por ejemplo, en la primera jornada a Martín Cubilla, que es especialista en suelo, Randy Ross, de la Mesa Paraguaya de Carne, de la Cámara Paraguaya de la Carne, así también al doctor Castro, quien es docente de la universidad, gente especialista del INTA, el doctor Ronald Dixe, Eduardo Filippo, contando su experiencia de lo que representa el trabajo en torno a lo que hace a la producción de azúcar, sus ideas que tienen que ver también con el desarrollo personal y por sobre todo animando a la juventud a animarse a emprender, a empoderar sus conocimientos y formar parte de un ciclo diferente en la producción de alimentos. Así también lo veíamos a Eustaquio López Otazú, por ejemplo, haciendo también referencia a lo que representaba la parte zootécnica de todo. Y bueno, con miras esto a dar información actualizada de los temas más actuales que se tienen en cuanto al mundo de la producción de alimentos en sí, su impacto en el ambiente y, por sobre todo, los beneficios que genera a la humanidad el estar produciendo cada vez con mayor tecnología y que permite producir en menor o igual espacio mucho más alimentos o materias primas. A continuación me gustaría compartir con ustedes también lo que decía en la entrevista realizada al ingeniero Ronald Dixe, rector de la Universidad San Carlos, sobre el resumen de la primera jornada en este Congreso de Agronegocios, el 6º en su edición. Tuvimos una jornada espectacular en estos días, en el sentido de que los temas fueron y los expositores realmente excepcionales. Buscamos toda la información nueva, la actualizada, y siempre con una mirada perspectiva de para adelante, ¿verdad?
Bueno, primer tema que se habló ayer es un poco la agroindustrialización, la idea de darle más valor agregado a los productos, y tuvimos acá al respetado Eduardo Filippo, que nos habló un poquito de su experiencia en la producción de azúcar y el comercio y la exportación de azúcar orgánica. Y lo importante es que también habló mucho de los valores a los jóvenes, y bueno, esa idea de no quedarnos muy quietos, de ser emprendedores, no pensar de que tenemos que ser funcionarios públicos y que tenemos que estar teniendo un trabajo mensual, sino que comenzar a producir, que el país necesita. Y luego también vino una segunda exposición demasiado importante, que fue el tema de la ganadería. Y nos habló con mucha sinceridad el doctor Randy Ross Vive, que es el presidente de la Cámara de Carnes. Nos pintó de alguna manera todo lo que es el sector ganadero en nuestro país, y sobre todo la exportación de carne, con mucho optimismo, con mucha esperanza, con tantos países que estamos exportando, y fundamentalmente están entrando en este momento países muy importantes como Estados Unidos, Canadá. En octubre, dice él, va a venir un grupo de Corea, del sur, y bueno, y vamos a estar aumentando, incrementando nuestra exportación, y pondremos muchísimo a Chile, que es el principal comprador de carne ahora. Entonces, quizás la ganadería en su número de 14 millones no se incrementa mucho, pero lo que sí vemos es que se incrementan los mercados, y eso va realmente converger en un precio mayor de la carne, lo cual creo que es muy importante. Y detrás de eso tenemos que insistir muchísimo en el hecho de que nuestro acto ganadero vacuno también aumenta. También mencionó muchísimo el tema de otras especies productores de carne, como por ejemplo las aves, que tienen una perspectiva sumamente importante, y los cerdos también. Taiwán entró muy fuertemente en la compra de carne de cerdo, lo cual también fue muy importante. Otro tema muy importante fue un poco dentro de la sostenibilidad, que Martín Cubilla nos demostró un poquito con 2 videos y con sus intervenciones en el sentido de la siembra directa. Y como alguien dijo, que a lo mejor hoy estaríamos todos quebrados si no hubiéramos hecho, hace como 30 años tuvimos la idea de hacer siembra directa en nuestro país. Hoy somos el principal país, fuimos premiados en ese concepto porque somos el país que más siembra directa se hace. Y Martín Cubilla insistió muchísimo en el tema del suelo. El suelo es la base, el suelo es una estructura, digamos, viva, que no solamente son materiales, no solamente son minerales, no solamente es arena, arcilla, limo, sino que dentro del suelo es muy importante la vida, y eso se logra a través de la siembra directa y la incorporación de materia orgánica, abono verde, rotación de cultivo. Hablamos también del Chaco y su futuro y su perspectiva en cuanto a soja y a la siembra directa. Fue espectacular también. Bueno, un resumen, una condensación bastante interesante fue la que realizó el ingeniero Ronald Liz en torno al primer día de este congreso realizado el día viernes. En la segunda parte de la entrevista habla ya de lo que fue el desarrollo del día sábado en este 6º Congreso Internacional, por decirlo así, de agronegocios, en donde referentes de Paraguay, Argentina, mostraban todo lo que se viene realizando en materia de investigación. Investigación que se traduce posteriormente en acciones realizadas en el campo, que permiten, de cierta forma, dar tranquilidad a la población que se ve bombardeada todos los días por cuestiones que tienen que ver con propagandas, por ejemplo, que inducen a la gente a dejar un modelo de alimentación que ha sido base de la evolución humana y migrar abruptamente a otros que requieren, si bien es cierto, también cuidados como el primero, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, para producir la cantidad de proteína que en 100 gramos de carne se requiere, se debe de avanzar sobre muchas más áreas productivas, es decir, muchas veces al no tener espacio, pues bueno, se avanza sobre los recursos naturales y muchas veces son áreas boscosas. Entonces, para producir ese equivalente a los 100 gramos de proteína animal, la carne vacuna, por ejemplo, se requiere de más espacio de siembra para producir
eso que nos llene o nos satisfaga nutricionalmente hablando. Entonces, se entra en un dilema bastante particular en lo que representa la Agenda 2030, en donde por un lado se habla de reducción de la pobreza, de hambre cero, protección al ambiente. 3 cosas que son uno de los 17 objetivos. Pero ¿qué pasa? Al frenar Sudamérica, parte de lo que representa su evolución natural, como lo han hecho ya otras regiones del mundo, en el caso de Europa, por ejemplo, está deteniendo el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque impide que otras familias, otros emprendimientos de carácter productivo vayan avanzando naturalmente, como les decía. Hambre cero. Es imposible. ¿Por qué? Porque al no haber trabajo, no hay posibilidad de obtener recursos. Al no tener oportunidad de obtener recursos, se dificulta la compra de los alimentos. Que como dato interesante, por primera vez en la historia de la humanidad hay mucho más alimento disponible para todos. Pero ¿qué pasa? Como les decía, si no tenés plata para comprar, difícilmente puedas estar llevando ese alimento 3 veces al día a los hogares. En la segunda parte de esta entrevista, el ingeniero agrónomo Ronald Dietze, rector de la Universidad San Carlos, nos decía cuánto sigue. Vimos otros temas muy importantes como es el tema ganadero, la sostenibilidad en el sentido de la alimentación y la nutrición ganado y fundamentalmente por un tema que creo que a todos nos preocupa y sobre todo a los europeos, que es los gases de efecto invernadero y en este caso los rumiantes, específicamente el gas metano. Entonces, no es para preocuparnos, no es para que dejemos de producir carne, al contrario, yo creo que el potencial de Paraguay es para 25 millones de cabezas y no 14 millones. No tenemos que reducir, no tenemos que entrar en ese juego, pero también tenemos que tener el cuidado necesario de que el gas metano, aunque no se puede reducir, algo sí con el cambio de alimentación, pero también el uso en fuentes de energía alternativa, el gas metano, es una manera también de reducir su efecto en el ambiente. Y así sucesivamente. Tuvimos muchísimos temas muy importantes, la investigación con Pareda, que es un ex director general del INTA de Argentina, esta prestigiosa institución que tanta investigación hace y tanta difusión de sus resultados hace y que nos sirve muchísimo también a Paraguay. Paraguay es un productor, es un país con mucho potencial de producción de alimentos y eso no tenemos que descuidar. Apelo a los políticos que hoy en día está fuera del todo discurso el hecho de agronegocio, nadie habla, todos hablamos de otras cosas, pero nadie se acuerda que al final de cuentas la base de que vivamos todos los paraguayos está en el tema de la producción del agronegocio. Y creo que tenemos que ser un país de abundancia y no de escasez. Usando bien los recursos de manera sostenible es una cosa y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y de hecho que la siembra directa lo ha demostrado que sí lo sabemos hacer. Pero también tenemos que darle el escenario necesario. Hablamos también un poquito de todo lo macroeconómico, cómo afecta al agronegocio. Presenté yo personalmente todos los datos actualizados. Y bueno, nos preocupan algunas cosas, pero también ponderamos de que haya una cierta estabilidad macroeconómica, pero tenemos que apuntar más hacia lo microeconómico para que la gente, los productores se sientan bien, que no se les margine, que se les motive. No estamos hablando de subsidios, porque subsidios no nos interesa. Nos interesa que se crea un escenario propicio con seguridad jurídica, con respeto a la propiedad privada y fundamentalmente que se le tome al productor como un verdadero héroe, porque Paraguay es uno de los pocos países que aprendimos a producir sin subsidio y sin intervención en el mercado. El mercado libre siempre es el mejor escenario para poder progresar un país. Eso está demostrado una y miles de veces y no tenemos que entrar en crear un Estado grande, un Estado subsidiario. El Estado tiene 3 funciones y más que eso no debería ser, que es la educación, la salud y fundamentalmente la infraestructura, los caminos, que no tenemos suficientes caminos, los puertos, los aeropuertos,
la vía de exportación por agua. Bueno, esas son las cosas que tiene que preocuparse el Estado. El resto déjelo al sector privado que lo sabe hacer mejor. Esto es una previa. Nosotros vamos a tener un evento demasiado importante. Lo vamos a hacer en la rural y va a ser el próximo mes de noviembre, donde vamos a tocar específicamente toda la realidad ganadera y fundamentalmente la perspectiva de la ganadería Paraguay, que tenemos un potencial todavía dormido, todavía no está explotado todo el potencial que tenemos. Y vamos a hacerlo producción de carne de todas las especies y básicamente de manera sostenible. Nos interesa el medio ambiente, nos interesan los cambios climáticos, nos interesa absolutamente que sean las cosas de manera sostenible y estamos trabajando en ese sentido. Pero esto no significa para nosotros que tenemos que reducir la producción y que tenemos que entrar en el juego que muchas veces los pruebos con su decreto 1115 y con otras alternativas poner medidas arancelarias para que nuestra producción sea disminuida. Está el Club de Roma, famoso Club de Roma, que creo que allí se gestan todas aquellas cosas antiproductivas, antiprogreso, antiindustria, y eso no es correcto. Nosotros no tenemos que crear pobreza en este país, tenemos que crear oportunidades para que la gente pueda producir. Y Paraguay no tiene tantas alternativas, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos litio, no tenemos oro visible, y lo que tenemos es recursos naturales para producir alimentos para nosotros y para el mundo. Este es el escenario, esa es la estrategia de desarrollo de nuestro país del pasado y más fuertemente del futuro. Y a eso quiero apelar a que los políticos lo reconozcan y nos ayuden un poco a fomentar esta idea de producir más y ser un país de abundancia y no de escasez. Bueno, son las 5 de la mañana, 41 minutos. Esto es Amanecer Agropecuario, que llega a ustedes gracias a la señal de la 800 AM Radio La Unión para el país y así también para el mundo a través de la web y la app. La señal televisiva también de los canales 23 de Tigo, 17 de Personal y 28 IPTV Copaco, presente para lo que representa el formato visual de esta programación. Las redes sociales de Amanecer Agropecuario, Amanecer Agro PY en X, en Instagram, así también Amanecer Agropecuario en Facebook. Bueno, Bursal les invita a participar y formar parte de este nuevo curso denominado Sistema de Información Geográfica GIS, orientado al sector agropecuario. Algunas aplicaciones que se estarán teniendo en cuenta para los interesados en participar de este curso y mejorar sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con el área de la información geográfica, menciona identificación y ubicación de superficies óptimas para el desarrollo de actividades agrícolas en un entorno SIC. Estimación de las zonas con mayor potencial productivo de los suelos en la finca. Monitoreo de actividades en campo. Digitalización de campo. Potreros, aguadas, peladares, zonas de infraestructuras, cortinas y áreas boscosas. Etiquetado y simbiología. Así también, creación de datos vectoriales en formato shapefile de líneas, alambrados, cañerías, etc. Creación de datos vectoriales en formato shapefile de puntos, marcaciones e infraestructuras. Determinación de áreas en hectárea y metros cuadrados de usos del establecimiento. Cálculo de metros lineales de alambrados convencionales y eléctricos, cañerías, entre otros. Así también creación de mapas temáticos con datos de interés. Para más información, www.bursal.com.pi o así también al 0981 11 90 84. De esta forma entonces poder participar o informarse para los requisitos para poder formar parte de este curso de Sistema de Información Geográfica GIS, orientado al sector agropecuario, que se estará realizando de modalidad híbrida, presencial y virtual. Arranca esto el 15 de octubre, posteriormente el 17 se estará realizando la charla virtual, el 22 y así también el 24. Una clase presencial en el local de Bursal y 3 clases virtuales vía Zoom para los interesados en participar de este curso de Información Geográfica GIS orientado al sector agropecuario.
Bueno, en otro orden de cosas, la Asociación Rural del Paraguay presentó ante los Estados Unidos algunos resultados de trabajos de investigación realizados en torno al cumplimiento de condiciones laborales de ganaderos. Según manifestaron, se tuvieron avances moderados en el marco de un relevamiento de datos. La ARP y representantes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos se reunieron para abordar el cumplimiento de las condiciones laborales en el sector ganadero en torno al trabajo infantil. Según manifestaron desde los referentes de esta realización, se tuvieron avances moderados en el marco de un relevamiento de datos. La delegación destacó que Paraguay logró avances moderados en los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil. En cuanto al segmento ganadero en específico, informaron sobre los avances para ver que no hay prevalencias de casos. Desde la rural, destacaron la predisposición del gremio para acompañar los trabajos de la oficina y consideraron que el sector ganadero y propiamente la ARP trabaja arduamente para el cumplimiento del marco normativo paraguayo, tanto laboral, ambiental, así también tributario. Con la colaboración del gobierno, mencionaron que para suplir en muchas áreas su compromiso al subsidiar al Estado en los servicios de salud, alimentación, educación e inclusive en obras de infraestructura, construyendo caminos, aportando para el sistema eléctrico, entre otros, como colaboradores, los ganaderos, entonces para paliar estas situaciones también. La representación paraguaya estuvo liderada por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Daniel Prieto, mientras que por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos estuvieron presentes la consejera principal de investigación, Claudia Guidi, y así también la especialista de Relaciones Internacionales, Ana Strudler. Estados Unidos se ubicó en el 6º lugar en el ranking de compradores de carne bovina tras comprar el 5% del total entre los meses de enero y agosto de este año, adquiriendo unas 12.907 toneladas por valor de $58.777.997. Entonces, como ya hace tiempo les mencionaba, si bien es cierto Paraguay realiza las labores tendientes en cuanto a lo productivo, muchas veces la falta de información tangible, palpable, en papel, en formato digital o como fuere, era la deuda pendiente. Entonces, muchas veces, atendiendo a la presión de los propios productores de los diferentes mercados a los cuales llega la producción nacional, pues se buscan algunos vacíos que quedaron para ir entonces entorpeciendo el ingreso de productos paraguayos a esos mercados. Entonces, con la generación de documentos, con la participación de sectores más allá de lo netamente productivo, se puede ir realizando este tipo de acciones para mostrar cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas y permitir así de una manera relativamente más fácil la apertura de estos mercados. A propósito de mercados, también me gustaría compartir con ustedes lo que decía el director del Departamento de Zootecnia de la Universidad San Carlos, el doctor Eustacio López Otazú, en cuanto a lo que fue este 6º Congreso de Agronegocios enfocado en la producción de alimentos y la sostenibilidad. En esta ocasión, en la sexta, abordamos directamente lo que tenga que ver con la realidad en la que se encuentra este sistema de producción de alimentos, su competitividad, sus propuestas negativas, a las que nosotros también presentamos las positivas desde el punto de vista de los intereses que generan una especie de conflicto. Y ese es el tema que abordamos en esta oportunidad con expositores de primer nivel que están obviamente muy compenetrados con la producción, la comercialización y la realidad de la producción de alimentos en el mundo. El envejecimiento real se da en la población rural, la que queda para trabajar el campo. Y mucha de esa gente ya no migra justamente porque no genera o ya no encuentra expectativa para los sectores urbanos, en tanto que los jóvenes abandonan ese sector y vienen a la ciudad y demandan sí o sí alimentos, pero de una característica distinta a la que han, por ejemplo, accedido en el campo.
y eso demanda una adopción de tecnología en los sistemas productivos del campo, principalmente de pequeños productores que aún se mantienen en sus sistemas tradicionales sin mucha propensión a hacer algo nuevo, a ofrecer algo distinto o principalmente a generar lo que nosotros llamamos la propuesta de valor, de ofrecerle al ciudadano que vive en las urbes aquello que él necesita, como necesita. Pero en contrapartida, el ciudadano de las urbes, el citadino como se suele también coloquialmente denominar, no está dispuesto a pagar lo que aquello demanda en mayor calidad o en mayor contribución a mantener las condiciones ambientales propicias. Entonces se genera un vacío que complica la situación, definitivamente. Sin lugar a dudas, la respuesta de los hábitos alimenticios que tenemos los humanos como seres biológicos que somos está relacionado justamente al ambiente en el que ese ser humano se ha venido radicando y por tanto evolucionando en sus hábitos de consumo, en su forma de vivir, y eso conlleva de hecho se tiene conocimiento fehaciente de que las poblaciones que han prescindido del consumo de proteínas de origen animal, por ejemplo, han tenido menos crecimiento físico y menos desarrollo mental. Por tanto, los que hacemos producción animal y los que hacemos también producción agraria en general, porque para hacer producción animal necesariamente tenés que entender lo que es la producción del alimento, dado que el animal es heterótrofo, es decir, obtiene alimento de otros seres vivos que sí elaboran sus alimentos, que son las plantas, los autótrofos. Por tanto, debemos combinar de manera técnicamente eficiente y económicamente rentable, y de tal manera hacer sostenible esta situación para productores, consumidores y la sociedad en general. Y en ese sentido, esa es la gran labor que nos toca afrontar en este momento, porque tenemos menos espacio, tal como dijiste, tenemos mayor población en las urbes que han cambiado sus hábitos de consumo, a veces inducido por ideologías, por publicidades, por propaganda, sin tener un criterio científico real. Lo que no significa tampoco que debemos desconocer o que vamos a desconocer las cosas que desde la producción agraria no hicimos bien. Pero no podemos igualmente apearnos, vuelvo a decir, del esfuerzo que estamos haciendo por hacer bien, y tenemos que demostrar que hacemos bien y queremos seguir haciendo incluso mejor. Fortalecer el campo, fortalecer la producción, brindar oportunidades y recursos a las familias rurales es imperativo, porque nuestro país en su mayor parte económicamente se ve ligada a la producción de alimentos y materias primas. En la segunda parte de esta entrevista, el doctor Eustacio López Otazú hace referencia precisamente a algunos aspectos que tienen que ver con la transformación, ya la primera también lo tocaba, de la forma en la cual consumimos alimentos. Antes mencionaba él, por ejemplo, teníamos que comer maíz de mazorca, harina de maíz o cualquier otro tipo de producto de esa planta previamente cultivada, obviamente por los productores, y consumirlo así. Hoy día ya el tema va en que llega de una forma también, por decirlo así, transformada gracias a la globalización en otro tipo de alimentos que están entonces propensos a ser utilizados por la humanidad para poder entonces consumirlo. Hablaba del taco mexicano, por ejemplo. Anteriormente nosotros lo veíamos solamente desde lejos, pero hoy día ya está entre nosotros.
Las arepas venezolanas, por ejemplo, también, que es otra forma de consumir alimentos. La verdura se anden ya usted la pechante. El lomito árabe, para ser más exacto también, es una forma de integrar carne, integrar repollo y otro tipo de hortalizas que habitualmente la gente se muestra reacia a consumirlo, pero en esa combinación está dispuesta a aceptarla. El pan árabe, los panes en sus diferentes categorías, estos ejemplos ya estoy citándolo yo, hacen que de alguna u otra forma vayamos cambiando la forma. Entonces obliga al sector productivo a ir también viendo ese gusto de la gente en lo que quiere consumir y transformar esa necesidad en lo que él sabe hacer, alimentos. Bueno, estamos teniendo alguna dificultad con el segundo material, pero ya mañana vamos entonces a estar compartiéndolo con ustedes para que puedan escuchar lo que el doctor Eustacio López Otazú y ver también lo que mencionaba en relación a esta intención, documentar al campo, fortalecerlo y brindar a las familias rurales el apoyo necesario para que se desarrollen íntegramente en todos los aspectos, económico, social y productivo. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta hora de programación. Dios mediante será hasta mañana con más Amanecer Agropecuario.